toda la música. Con toda la buena onda. Primavera. ¿Qué sucedió en la semana? ¿Cómo funciona Máximo Kirchner? De lunes a domingo hasta las 4 de la mañana, con sus amiguitas, sus amiguitos, Sí, no. droga, falopa, alcohol, videíto, boludeces. Entonces después todo esos pibes son legisladores, ¿entendés? Claro. Y la verdad todos tenemos la bola llena de eso ya. Basta, perdónenme el lenguaje poco ortodoxo, yo soy profesor, pero... ¿Profesor de qué? Profesor elemental egresado del Instituto Manuel Dorrego de Morón. Para defenderse de lo que pasó dijo que te tenía en blanco, que estaba todo en regla y que no te aumentó el sueldo porque trabajabas menos. ¿Eso es falso? Es falso. En negro me tuvo 10 años. Los aumentos no me daba. Aguinaldos no me daba. Vacaciones no me daba. Y durante muchos años te pagó lo mismo, 5.000 pesos por mes. Pagaba menos, después fue de a poquito, pero de muchos tiempos de años me fue aumentando. Así. ¿Se puede vivir con 5.000 pesos por mes? No, no se puede. Y cada vez está peor. ¿Victoria Donda te mandaba a otras casas a trabajar? Sí. ¿Qué edad tenés? ¿Cómo? ¿Qué edad tenés? 28. ¿Trabajás? Sí, soy del Movimiento Popular, milito, ¿sí? La militancia, sí. ¿Trabajás? Exacto, eso es mucho más también, ¿sí? 24/7. ¿En dónde van a estar las ideologías regionales? Yo soy religioso afro-ufandista con la Federación Afro y este presidente lo único que sabe hacer es discriminar a la gente negra, blanca. Es un títere de Trump, está haciendo todo lo que a él se le encanta. ¿A qué te dedicas? Yo soy umbandista, tengo un templo umbanda y soy profesora de bachata. Testimonio puntual, muy claro. Bueno, pero yo no me la agarro, mi viejo, ¿por qué viniste el día de hoy acá? Viene en contra de la marcha esta. ¿En contra de la marcha? Sí. ¿Por qué? No, pará. ¿Contra o a favor de la marcha? Le van a lavar la cabeza, vení, vamos. Le van a lavar la El taller mecánico que tiene 2 empleados y le paga el negro. ¿Sabes por qué le paga el negro? Porque si le tiene que pagar en blanco, le tiene que pagar el convenio de SMATA que cierra con Toyota. Porque Toyota, que tiene 20.000 empleados en Argentina, cierra un convenio con el gordo de SMATA que en su puta vida agarró una tuerca, va y cierra con Toyota, que está bien, una multinacional, 20.000 trabajadores, un salario con bono, con productividad, que qué sé yo, que el taller mecánico de Francisco Solano en Quilmes, que tiene 2 laburantes y que son los que vienen de la villa, el laburante y que se gana el mango, no se lo puede pagar, entonces lo tiene que tener en negro. Eso es la reforma laboral que estamos discutiendo ahora, pueblo argentino, eso estamos discutiendo. ¿Y qué va a generar la nueva reforma laboral con ese señor del taller mecánico y con lo demás? Que el taller mecánico pueda cerrar su propia discusión salarial con los 2 empleados de acuerdo al volumen de trabajo que tienen, que no es el de Toyota. Hace 40 años, creo, te lo puede decir cualquiera, las empresas pymes están pidiendo un capítulo pyme en los convenios colectivos de trabajo del sindicalismo argentino porque no podés cerrar con Dow Químicos, sindicato de químicos. Te pongo otro ejemplo, con Dow, que es una multinacional que tiene otros números, que tiene otras responsabilidades y otra forma de vincularse, porque Dow tiene una central que no está en Argentina, que está en otro país. Con una empresa del puerto de Dock Sud que tiene 180 empleados o 50 empleados, que es una química. Entonces vos no podés discutir el salario, la productividad, la contratación de gente con las reglas de Dow o de cualquier multinacional. Bueno. Eso hace el sindicalismo hace años. Por eso las multinacionales o las grandes empresas se quejan con esta reforma, porque los afecta a ellos, porque ellos tienen un alambre con el sindicalismo que a ellos no los toca nunca. Al único que les pega es a las pymes, que son los reales generadores de trabajo. Y ustedes 3 jueces que hasta ahora vienen demostrando en la causa Cuaderno que son unos mamarrachos, parece que están cagados en las patas con Cristina Fernández de Kirchner y todos los que están juzgando.
Cagados en las patas están. Porque si no, no estarían por Zoom. Lo harían presencial, tal cual como se hizo hace 40 años. 40 años. En un gobierno democrático, pero que recién se iniciaba, hacía 2 años con Alfonsín en el poder. Y todavía esos militares tenían mucho poder. Y la chorra que está ahí todavía tiene poder. Pero ustedes no se caguen en las patas. Háganlo como tengan que hacerlo. Con ella ahí adelante, en la silla de cualquier acusado, como eran los comandantes en jefe en ese momento. Ustedes 3, hasta ahora, mamarrachos, hagan lo correcto. Hagan lo que tienen que hacer, que es lo correcto. Vayan a una sala, la que les dijo la Cámara, siéntense ahí, pongan el culo ahí en la silla, como estos jueces que son héroes de este país. Hagan lo mismo ustedes, pongan el culo ahí varias horas, todos los días, y lleven al banquillo de los acusados ahí, delante de ustedes, no por Zoom, en un cuadradito. Mamarrachos. ¿Vieron lo que le pasó a Cristina Fernández de Kirchner? Sí. Que empezó con dolores abdominales, a la mañana muy temprano, fueron los médicos a la casa, hubo una recomendación de internarla porque tenía dolores muy agudos, muy profundos, y se tomó la determinación de trasladarla. A mí me llamó algo la atención. Tantos hospitales públicos, tantos centros médicos, Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, fue a Otamendi. A un sanatorio privado. Un sanatorio privado. ¿Pero cómo? ¿No es raro? Digo, me lo pregunto, me llamó, insisto, ojalá que se recupere prontamente de esta operación. Todos dicen que mañana podría ser dada de alta. Miren ustedes, Cristina, la defensora del Estado, la defensora de lo público, la defensora de los hospitales, los grandes hospitales que reconstruyeron en pandemia, porque había que agradecerle a Alberto, presidente, y a Cristina, vicepresidente, no nos olvidemos de eso, que habían hecho los hospitales públicos un relanzamiento de la medicina pública, de los hospitales públicos, que bueno, uno cuando se imaginaba sobre este cuadro de Cristina Fernández de Kirchner, uno se imaginaba que probablemente iba a ser internada en un hospital público, hospital del Estado. Bueno, no. Viste, Cristina, tanto se llenan la boca de lo público, ahora cuando ellos están en riesgo, le pasa algo, muy bien, yo haría lo mismo, se van a un sanatorio privado. El discurso, ¿no? El doble discurso, la doble vara. La pregunta de millones, ¿por qué no se atiende en una clínica pública? ¿Por qué no van a un hospital público? ¿Por qué van a una clínica privada? Bueno, evidentemente no debe ser tanto como Cristina, como Alberto o como el kirchnerismo dice, ¿no? ¿Vieron lo que le pasó a Cristina Fernández de Kirchner? La idea es que generar más trabajo, entonces saquemos las trabas para que los empresarios puedan contratar más. La idea es poder facilitarle al empresario la contratación. El empresario va a contratar más porque a vos se te ocurre. No, el empresario va a contratar más. Porque le sacamos las trabas y se las dejamos dar a ustedes, que lucran del trabajador. Ustedes se mantienen de los plata de los salarios, nosotros pagamos los salarios. Entonces, ¿quién vive de quién? Pregunto lo siguiente y después le voy a pedir a los dos, que son tan antagónicos. La idea es que generar más trabajo, entonces... Digo que hay sistema de salud pública cuando los presidentes se atienden en los hospitales públicos. Lo demás es puro cuento. La presidenta de Argentina, Cristina Kirchner, cuenta un cuadro febril infeccioso. Debido a ello, se decidió su internación en el sanatorio Otamendi para estudio y tratamiento. Ahora, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, operación que ya habría arrancado en el sanatorio Otamendi, una histerectomía. Cristina Fernández de Kirchner fue trasladada este sábado al sanatorio Otamendi tras presentar un fuerte dolor abdominal en el departamento donde cumple prisión domiciliaria. Luego de realizarle estudios médicos, los profesionales diagnosticaron un cuadro de apendicitis y la expresidenta fue operada con autorización judicial. El traslado y el procedimiento se realizaron bajo custodia y con seguimiento de la justicia. Cuando llega un gobierno votado, pero que hace exactamente lo contrario a lo que dijo que iba a hacer en campaña. Y ya saben ustedes, podré tener muchos defectos, pero mentirosa, no. Mira, Juan, yo no voy a caer en la psicopateada que estás intentando hacer. Primero, me faltás el respeto porque, la verdad, decirme genia, no sé quién te crees que sos, porque lo que estás representando
es lo que justamente no se necesita en la comunidad, que es fomentar la violencia cuando se ofrece orden y poder tener un trabajo formal. Lo mismo pasó con la tracción a sangre, lo mismo pasó con los recolectores urbanos, y ahora haces esto. Yo no sé, Juan, desde qué lugar y en qué posición te crees que estás vos sobre el resto para tratarnos así. A mí me eligieron mis vecinos de Quilmes para poder ordenar este municipio. Lo que ustedes no lo voy a permitir. No lo voy a permitir. Entonces, tus formas, tu modo, tu estrategia para querer volver locos al resto y hacer mal a la gente, no, conmigo no va. Conmigo no va, porque tengo bien en claro qué es lo que hago todos los días, por qué lo hago y duermo tranquila, ¿sabes? Duermo tranquila. Entonces, yo no quiero romper nada. El que quiere romper todo y lo hicieron, sos vos, porque realmente me cuesta creer que los dos tenemos los mismos intereses y respondemos a la misma conducción. A veces dudo. Te están cagando, tenés que darte cuenta. No seas boludo. Las siguientes empresas, a las que les interesa la opinión y las ideas, presentan Vamos a portarnos mal, con la conducción del periodista Marcelo Lippi. Promat, materiales eléctricos, Avenida Rodríguez Peña 1770 Santos Lugares, teléfono 4757-3954. Pinturería Tricolor, Avenida Rodríguez Peña 1624 Santos Lugares, 4712-6471. Auditel, Avenida La Plata 3623 Santos Lugares, teléfono 11 54 37 89 21. Tienda de electrónica, reparaciones, TV, audio y video. Verónica Versace, Avenida La Plata 3664 Santos Lugares. Toda la moda en un solo lugar. Verónica Versace. ¿Qué sería de mí? Avenida La Plata 3672 Santos Lugares. Fiambres y charcuterie de la mejor calidad. Más útiles. Avenida La Plata 3444 Santos Lugares. Teléfono 11 5908 6505. La librería más completa de Santos Lugares. Chiqué, regalos y deco que tu hogar merece. Avenida Rodríguez Peña 1711 Santos Lugares. Teléfono 15 6666 4044. Joyería y relojería Benítez, Avenida La Plata 3719, Santos Lugares. Compramos oro y joyas y reparamos relojes antiguos. ...20 y 12 de la noche... de este viernes 26 de diciembre. Espero que hayamos pasado una feliz Navidad a todos los creyentes católicos, a los que no son católicos, que son de la colectividad, les decimos un feliz Hanukkah, que sea un año muy dulce y próspero para todos, y el calor que sigue apretando y ya me tiene harto, realmente harto. Lo que fue el día de ayer, impresionante. Lo que fue el miércoles, peor todavía. No sé cuál de los dos días fue peor. Estamos hasta las 21 acá en Apuntes FM. Nos siguen en el Instagram @apuntesfm989. Nos siguen en la web www.fm989.com.ar. 2 teléfonos para que llames, salgas al aire, nos mandes un WhatsApp y digas lo que quieras. 11 22 35 22 72 y 4712 3514. Como siempre, la recomendación para que te bajes del Google Play o del Apple Store la aplicación que simplemente se llama Apuntes FM. Ya sabés, la descargás, no consumís datos y lo mejor de todo, las 24 horas del día disfrutando y compartiendo la mejor programación que esta radio tiene para ofrecerte, porque ya lo sabés, Apuntes FM es el link perfecto entre vos, entre la radio y tus neuronas. Y en la operación técnica, manejo de archivos, puesta en el aire, operador responsable de planta transmisora, el señor Leonardo Gabriel Weisman. Y quien te habla hasta las 9 de la noche, Marcelo Lippi, te recibo con los brazos abiertos
Y como siempre te digo, pasen, oigan y escuchen. Y este intento de programa de radio se lo vamos a dedicar a la tía Rosa, a la prima Rosa, a la suegra Rosa, que nos está escuchando desde ahí, la suegra de Silvina, la madre de Gabriel, que están siempre al lado nuestro. Ay, Dios. Qué semanita linda, qué linda semana, entre los gritos, las puteadas y las carajeadas en el Congreso, más la movida hecha por los tipos que dicen querer trabajar y no han trabajado desde hace más de 20 años, más la cena en el Congreso que organizó este mamarracho de Juan Grabois, con esa excusa de que todos tenemos derecho a una cena digna. Sí, en serio, todos tenemos derecho a una cena digna, todos tenemos derecho a una Navidad como la gente, pero hay algo que no me cierra todavía, que es que esta frase la diga un siniestro personaje como Juan Grabois, del cual escuchábamos la queja de Mayra Mendoza por la pelea que tuvieron, mediática, nada más que eso, esta semana, cuando los chicos del MTEP, del Movimiento de Trabajadores de Emergencia Popular, algo así, fueron y le prendieron fuego a un arbolito de Navidad en la Intendencia de Quilmes, ¿sí? Quejándose de que hay una ordenanza de que prohíbe el trabajo de los trapitos, y bien, prohíbe el trabajo de los trapitos y crea a la vez el trabajo rentado del trapito. ¿Por qué? Porque los van a meter en la municipalidad con un sueldo, con obra social, digamos, como corresponde, como debería ser, con todas las de la ley. Pero creo que los municipios ya están harto llenos de personajes que no saben hacer nada, no sirven para nada y que están simplemente para cobrar un sueldo, cuando se dice en teoría que es para generar trabajo, y eso lamentablemente sabemos todos que no es generar trabajo. Pero también tenemos la movida de un santurrón, un ídolo de barro, un tal Dante Gebel, que ha estado en la Argentina haciendo de las suyas con la comunidad evangelista. Y esto no es una queja contra la comunidad evangelista de nada por el estilo, porque como hablábamos recién con el operador, ha surgido y ha tomado fuerza el evangelismo porque el catolicismo y el cristianismo se han dedicado a perder fieles, ¿sí? Con sus actitudes, con sus formas de ser, con su displicencia hasta hacia el pobre, hacia el que menos tiene, al que necesita que alguien le ponga una mano en la espalda y lo enseñe o lo acompañe en el camino. Pero este Dante Gebel surge como... ya se está hablando de candidato a presidente. Falta mucho, muchachos, para ser candidato a presidente, falta mucho todavía. No empecemos ya con las movidas mediáticas porque no sirven para nada. Y sabemos, ahora hablando del presidente Milei, que todos los presidentes tienen sus instantes de gloria, es obvio. A veces son fugaces, a veces son más duraderos, pero hay algo que los une. Y es el tema de que la gloria pasa. Como decía don Julio Grondona, con el anillo que tenía, todo pasa así. La gloria también pasa. El caso que uno siempre recuerda es el de Winston Churchill, el primer ministro británico y gran protagonista del triunfo aliado contra las fuerzas alemanas de Hitler. Un héroe para los británicos durante la guerra, que poco después de la rendición alemana perdería las elecciones por una diferencia rotundamente abismal. Entonces tenemos de la gloria al ocaso. Y los ejemplos son infinitos. Hay un tal Richard Nixon que después de conseguir su reelección de una forma aplastante y con una economía sólida, tuvo que renunciar en medio de la burla que fue el caso Watergate. De estadista a corrupto, en solamente 2 años. Fíjate lo efímera que es la gloria. Más acá, para los peruanos, Fujimori pasó de ser el héroe que había terminado con la inflación y con Sendero Luminoso,
a convertirse en un condenado por crímenes de lesa humanidad. O vamos al caso más reciente, Nicolás Sarkozy, que asumió con una imagen positiva récord bajo la aceptación colectiva de ser el hombre que iba a modernizar a la France. Pero nunca logró una reelección y ahora, después de unas semanas en prisión condenado por corrupción, acaba de obtener su libertad mientras espera una sentencia definitiva. Y fíjate que tanto en el caso de Nixon o de Fujimori o de Sarkozy, en ninguno de estos tres países se habló de proscripción. ¿Sí? Todos fueron en cana por corrupción. Sucede también que la de presidente es una profesión de éxito muy poco probable. Carlos Menem recomendaba que los mandatarios no debían pensar en el día después de dejar el poder. Y para no amargarse y para concentrarse en el presente, tenían que no pensar en eso para poder tener un futuro. Y es que para un presidente, el después siempre va a ser peor que el antes. Porque en el antes las personas depositan sus esperanzas de que el gobierno va a cubrir sus necesidades. Y el presidente todavía no tuvo tiempo de desilusionarlos. Mientras que en el después se va a comprobar que las expectativas de la sociedad fueron mayores que los resultados. Y es lo que suele suceder. La mayoría, o al menos una parte de los iniciales adherentes de un jefe de Estado, tarde o temprano, van a terminar desencantados de alguna manera. Y Argentina no es una excepción. Hasta los dictadores tuvieron su momento de gloria. Los mismos sectores sociales que primero aplaudían sus acciones, después pasaron a aplaudir sus condenas por los crímenes cometidos. Y en las últimas décadas venimos dando o dejando constancia de estos tiempos de apogeo que acompañan a los presidentes de turno o a los gobernantes de turno, advirtiendo de los riesgos que corren una sociedad y sus representantes políticos, empresariales y mediáticos cuando pierden su sentido crítico por ese virus que podemos denominarlo oficialitis. Y así ocurrió con Néstor Kirchner, con Mauricio Macri, con Alberto Fernández y con Milei. Cada uno en su momento, y Milei ahora, son vistos por amplios sectores como presidentes perfectos, podríamos decirlo. Superhombres que en condiciones extraordinarias se enfrentan y vencen enemigos poderosos y problemas que otros no pudieron resolver. Pero el problema, si nos ponemos a pensarlo un poquito más en serio, es que los superhéroes no existen. Superman es una invención yankee como Batman. Y de los 4 que te nombré recién, quien hoy tiene la peor imagen es quien había alcanzado una inédita adhesión del 80% de la sociedad. De aquel Super Alberto, hoy queda lo que justa o injustamente el consenso político denomina el peor gobierno de la historia. Y el año está terminando con un espíritu festivo parecido. Se impone una corriente de opinión que en octubre obtuvo el 40% de los votos y ve a Milei como quien venció al mismo tiempo a la inflación y al riesgo Cuca, que fue un tipo capaz de doblegar a los gobernadores y someter a los aliados, que es un estadista que por fin va a poder encaminar el país hacia un supuesto destino de grandeza. Recordá que hace apenas 2 meses, el mismo Milei aparecía salpicado por distintos escándalos de corrupción, acechado por una crisis financiera y por una recesión económica, con una imagen negativa que crecía semana a semana y era derrotado por más de 13 puntos en la mismísima provincia de Buenos Aires. Y era el mismo Milei que durante los primeros meses de su gobierno parecía blindado frente a cualquier adversidad. Eso
es el estado de gracia que hoy lo está acompañando. Por oportunismo, por temor o por simple comodidad cognitiva, los periodos de empoderamiento oficialista acompañados por un comportamiento procíclico de los distintos actores sociales van llegando lentamente a su fin. Los empresarios pueden estar cerrando sus fábricas por la apertura de importaciones y la caída del consumo, pero no dejan de adherir al modelo económico que los coloca en esa situación. Los políticos de la oposición aliada, los macristas, los radicales, son destratados una y otra vez, pero eligen no ofenderse demasiado. Es el clásico síndrome de Copenhague. Los gobernadores que durante 2 años fueron discriminados con la distribución de aportes del Tesoro y la falta de inversión pública en sus provincias, vuelven a poner la otra mejilla aportando el voto de sus legisladores a favor del oficialismo. Síndrome de Estocolmo, no de Copenhague, perdón. Los jueces y fiscales, quizás los mayores especialistas en detectar los momentos de empoderamiento o debilidad de los gobernadores, están actuando en consecuencia. Es lo que una investigadora norteamericana, Gretchen Helmke, llamó la defección estratégica de la justicia argentina, tras analizar más de 7.500 fallos y comprobar que la mayoría resultaba favorable a los gobiernos mientras conservaran el poder. Y hay riesgos de la sumisión. Como los magistrados, también los medios y periodistas tienen un fino radar para detectar los humores sociales y ser procíclicos frente a ellos. De ahí que los mismos medios y periodistas, que eran oficialistas hasta principios de este año, se volvieron repentinamente críticos cuando percibieron un declive en la imagen de Milei, para después de los comicios de octubre, retomar su militancia libertaria. Y repiten lo que hicieron durante los periodos de apogeo y ocaso de los gobiernos anteriores. Pero esta sumisión procíclica tiene sus riesgos. Quienes se suben al humor social, creyendo que además van a ser recompensados por la sociedad, se olvidan que cuando el humor vuelve a cambiar siempre se va a necesitar encontrar a los culpables de lo ocurrido, que no serán otros que los políticos, los empresarios, los jueces y los periodistas, que habían apoyado al poder caído en desgracia. Y va a suceder al mismo tiempo en que los presidentes empiecen a perder los superpoderes que les están atribuyendo. Pero también las oposiciones anticíclicas tienen sus riesgos. En algún punto, quizás más que las procíclicas. Y en Vamos a Portarnos Mal lo sabemos y lo aceptamos. Ser críticos de todos los gobiernos puede provocar rechazo, por ser entendido como un cuestionamiento a la esperanza que una mayoría deposita en el presidente de turno. Pero la sociedad tiene derecho a ilusionarse y los periodistas podemos ser parte de esta ilusión. Lo que no podemos o no debemos es sumarnos a las ficciones oficialistas que intentan hacer pasar por superhéroes a personas que tienen aciertos y errores, para no esconder a los primeros y para no acomodarnos de los segundos, recién cuando todo el poder se empiece a derrumbar. Hola Martín, buenas tardes. La gente lo pide, el pueblo lo requiere, la galaxia de Andrómeda toda la pide al grito de ¡ay, churro y bolita! Hola Martín, buenas tardes. ¿Está laburando ahí? Sí. ¿Estaba laburando ahí? No me vas a hacer un reportaje personal, hablemos de la reforma. Hablemos del centro por ahí, a ver si con todo sale. gusto. Lo escucho atentamente con respecto a la reforma laboral. Y es en contra de todos los derechos de los trabajadores. Eso vos como periodista tendría que hacer un informe bastante fino y explicarle, pero para que entiendan todas las clases sociales, no para las clases dominantes o las élites. ¿Por qué cree que es una pérdida de derechos? Cuénteme, ¿cómo lo siente?
No, esto no es cuestión, no es una sensación térmica, es una realidad. O sea, no voy a entrar en detalle, si querés entraría en detalle, pero se pierden muchos derechos y vos sabés muy bien los derechos que se pierden. ¿Cuál cree usted? Y el de la jornada laboral, que te van a poder despedir sin indemnización. No es verdad. Hay un montón. No es verdad. Obsceno. No es verdad. Eso. O sea, ¿querés laburar con el discurso que te digo yo o laburamos los dos y de vuelta con lo que pensás vos? No, pero no es una cuestión de como periodista, con la responsabilidad que tenés para los medios. Perdón, no es lo que pienso, es lo que dice la ley. Te escucho. ¿Qué dice la ley? ¿Tenés ahí para leer algo de eso? Pero la ley indica que, que a una persona que la van a despedir va a cobrar. Léeme lo que dice la ley. Decime lo que dice la ley, no la sensación que vos querés. No es sensación. Le estoy resumiendo lo que dice la ley. A la persona que sea despedida se le va a pagar. No me la resume porque va a ser algo muy personal lo que me vas a decir vos. Pero no es personal, no se trata de personal. La verdad, en serio, no se trata de personal. No, dale. Le leo la ley, artículo 245. Bueno, yo no tengo producción, querés que me ocupe. Acá tenemos a compañeros de la producción también. Pero no me pidió. Ahí que me están chequeando datos. No me pidió. Artículo 245 de la ley. Le acabo de leer el artículo. Vio que era falso lo que usted pensaba. Vos querés dejar la sensación de que... No es sensación. Déjame hablar porque yo te escucho. Ok. Feynman. Me pidió que le lea la ley. Le acabo de leer el artículo porque usted no creía que existía un artículo hablando de indemnizaciones. Y yo le dije que no lo sigo creyendo porque a la representación que tenés vos de las clases sociales, vos siempre estás manipulando. ¿Pero qué manipulando? Le acabo de leer la ley que se va a tratar. 20:31. Y sí, como dice el dicho, es al pedo reempujar cuando es corta. Y cuando es larga también, porque te acaban de leer el artículo de la ley que están cuestionando de contrato de trabajo y dice que no está leyendo la ley, sino que está manipulando la opinión pública. Entonces, contra esta gente no hay nada con que darle, no hay manera de hacerle entender lo que son las razones. No diría que habría que hacérselos entender por la fuerza, pero por las buenas no lo están entendiendo, Y ninguno de los que dice estar en contra de la ley de contrato de trabajo, de la nueva ley de contrato de trabajo, que reconoce no haberla leído, están haciendo lo que decimos muchas veces que comentaba Domingo Faustino Sarmiento cuando entraba al Congreso y decía, no sé de qué se trata, pero me opongo. Y sí, lamentablemente no saben de qué se trata, pero se oponen. Lamentablemente se oponen. No hay otros como Grabois que piden un sueldo de 3 millones de pesos para laburar 6 horas por día, 4 días por semana. No estamos en condiciones ni técnicas ni económicas como puede estar algún gran país del primer mundo, como está pasando por ejemplo en Francia o en los países nórdicos, que se labura así 6 horas por día porque pretenden que el laburante pase más tiempo con la familia que en el laburo y tienen un superávit fiscal que permite abonar los sueldos por esas pocas horas de trabajo. Vamos con un cuentito, ¿sí? Porque dije que iba a hablar de Dante Gebel y vamos a hablar de Dante Gebel, pero en manera de cuentito. Todos los días, de todas las semanas, a lo largo de 20 años, doña Aurora despidió con la misma fórmula a un grupo variopinto de salvajes cubiertos por un guardapolvo blanco. Hasta mañana, si Dios quiere, alumnos, decía la directora. Y hasta mañana, señora directora, gritaban los pibes, estos incandescentes proyectos humanos. Y esta dinámica se repitió 4 días a la semana, 38 semanas al año, con la excepción de los viernes, cuando la fórmula variaba con un hasta el lunes y el posterior sometimiento a la voluntad divina. Más allá de haber demorado 6 décadas
en caer en la cuenta de la poesía de llamarte Aurora y ser directora de un colegio, no fueron pocas las ocasiones en las que al compartir experiencias infantiles con otros contemporáneos, tuve esa sensación incómoda de depositar el destino del día siguiente en Dios. Como si salir del colegio y retirarnos a nuestros hogares fuera un acto de fe en el que dábamos un salto ciego hacia la certeza de que nos encontraremos nuevamente al día siguiente. O el lunes, si Dios quiere, por supuesto. Para un maníaco obsesivo como quien te está diciendo estas palabras, nada hay más extremo que aceptar que absolutamente nada de lo que ocurre está 100% dentro de mi esfera de decisión. Y es que, básicamente, hasta dormir es un acto de fe basado en la certeza de que volveremos a abrir los ojos. Y no lo digo yo, está en la Biblia, en algún salmo por ahí está, no recuerdo ahora exactamente cuál. Así es como caí en ese tema del que no quería jamás tener una noticia. Y esa noticia se llama Dante Gebel. ¿Y qué pasó? Y pasó que el tipo no es un chiste. Dante Gebel es una constante en las conversaciones en las redes sociales y puede que hasta hayamos llegado muy tarde. Al menos eso es lo que dice la primera encuesta de conocimiento, una metodología compleja en la que se le pregunta a ciudadanos al azar si juran a un fulano o no. Y más del 30% ¿saben qué? Sabe de quién estamos hablando cuando decimos Dante Gebel. Ya quisiera cualquier político empezar una carrera en ascenso con ese porcentaje. Sin embargo, el hecho de que hoy se hable de él no es por otra cosa que por la fascinación por la construcción de candidatos. De hecho, ser conocido en política casi nunca es algo a favor del candidato. Y en el mundo moderno, un político conocido tiene, en el mejor de los casos, una imagen positiva del 50%, porque el otro 50% lo odia. Y en términos de la Argentina, la persona que mejor ranquea tiene a 23 millones de personas que lo putean. Por otro lado, es interesante tratar de dilucidar quiénes son los interesados en proponer a este tal Gebel. Y no me refiero a los famosos que le chupan las medias a pesar de no tocar una Biblia ni para saber con qué se come. En el año 2019, cuando se alejaron del entorno de Sergio Massa por haber alcanzado la frontera que no querían cruzar, eso de volver el kirchnerismo fue un punto de inflexión para unos cuantos, menos para Sergio Tomás y otros colaboradores que aún siguen. Unos tipos llamados Eugenio Casieres y Ramiro Marra comenzaron a buscar caminos que les permitieran seguir en lo que más les gusta, que es una carrera política. Es como un juego para los que viven de la política, como una partida de ajedrez. Así que se acercaron a un mediático excéntrico. Y ya sabemos cómo terminó aquella historia que es nuestro presente actual. Casieres integró el grupo original de La Libertad Avanza y se alejó alegando diferencias irreconciliables. Sin embargo, a Ramirito Marra lo expulsaron. Y el tema de hoy, con Dante Gebel, es lo que aparentemente no cuenta. Y no estoy refiriéndome a su patrimonio, que en la visión cristiana evangélica norteamericana, el éxito económico no es un pecado, sino una virtud. Habló de sus intereses políticos. Y digo, aparentemente no cuenta, porque pareciera que hay un operativo para instalar un candidato de la nada, basado en el espectáculo presidente. El show existe en ese mismo título hace más de 3 años y debutó en un Luna Park plagado de famosos. Recorrió toda América Latina y siempre tuvo la misma premisa: 5 medidas de gobierno si el protagonista fuera presidente por un día. En lo personal no sé si me tomaría muy en serio a un predicador cristiano llamado Dante. Pero son boludeces que solo los lectores de clásicos de la literatura podemos llegar a entender.
La idea de hablar del boom de los outsiders hace que tengamos que repensar eso de la memoria colectiva. Solo si nos basamos en la Argentina, hay que recordar que Palito Ortega fue convencional constituyente, ministro, gobernador de Tucumán y candidato a vicepresidente. Carlos Reutemann fue el tipo al que todos le pidieron que se presentara como candidato presidencial allá en el 2003. Y el listado es extenso, hacia adelante y hacia atrás. Pinky, Miguel del Cel, Irma Roy, Elena Cruz, Virginia Gallardo y ahora tenés a Karen Reichhardt. Todos parte de un extenso listado que termina en el sumum del hombre con menos talento que el jet set haya conocido, que se llama Daniel Scioli. No coincido en que estemos ante el primer gobierno mesiánico de la historia. El mayor, ahí sí, puede ser. El manejo de las redes sociales de la actual dirigencia mantiene exacerbado ese aspecto místico, pero no hay nada novedoso en el llamado de Dios a liderar un pueblo. Bueno, sí, es la primera vez que escuchamos que alguien recibe el llamado a través del espíritu de una mascota fallecida, y tal vez estemos en presencia del mayor misticismo explícito que hayamos visto. Pero eso no quita el sentimiento de destino manifiesto en las carreras políticas de muchos, demasiados, presidentes argentinos y, cuando no, de figuras con menor importancia institucional. Pero ojo, porque tampoco es un fenómeno nuevo ni local. El paso de las monarquías absolutas del mandato divino, yo soy el rey porque así lo quiso Dios, hacia la democracia, ha sido laico solo en los papeles y más por fines de integración demográfica que por quitar a la religión de los asuntos de los hombres. Estados Unidos, cuna de la democracia presidencialista, tiene su destino manifiesto como pilar político que figura en los billetes y es el saludo de cierre de cualquier presidente cuando se dirige a su población con el famoso God Bless America, Dios bendiga a América. Pero incluso ellos han sabido tener en pleno siglo XXI a un presidente que declaró una guerra y que al explicarla dijo que se trataba de una guerra santa, junto con conceptos antiquísimos como el destino manifiesto o el mandato divino. De todos modos, destaco que la diferencia de Milei con el resto es que lo dice. Lo hace con la seguridad de quien sabe algo desde siempre y la solvencia del que estudió 5 minutos antes de entrar al oral, pero no niega su misticismo exacerbado. O sea, el resto de los políticos que llegaron a la presidencia o que pretenden hacerlo tienen un rasgo de la personalidad en el que el misticismo mesiánico está latente, aunque no lo quieran reconocer en público. Ustedes y quien les habla, tenemos temor a un montón de cosas y de personas. El finado Carlos Menem decía solo temerle a Dios, debajo de él nadie. Cristina Fernández dijo que los demás debían tenerle a Dios y un poquito a ella. Gran parte del enojo de Perón con la Iglesia Católica surgió cuando la institución religiosa decidió apoyar al flamante Partido Demócrata Cristiano, y en eso también puede encontrarse un dejo mesiánico, que solo una persona sepa interpretar la doctrina social de la Iglesia. Pero no nos vayamos por las ramas y volvamos a Dante. Si vos no formás parte del 30% que dijo conocerlo, eso se debe a diversos factores que se pueden explicar del siguiente modo. Vos no sos evangelista, o vos no sabés que existe un aparato llamado televisión. Ahí, en la televisión desde hace años, Goebbels tiene su programa a todo culo, con banda de músicos estable y una lista de entrevistados que me genera una profunda y para nada sana envidia. A nivel producción debe costar un huevo y la clara del otro. Y como vos no sabés de quién hablamos, podemos deducir que el nivel de presupuesto poco tiene que ver con el rating de la audiencia. Salvo que hablemos del engagement de esa audiencia en el universo evangélico. Si les muestro los números de las personas conectadas en vivo a su programa vía YouTube, mañana cierran todos los canales de streaming por pudor, por lo menos. En el mundo evangélico, Dante Goebbels es más conocido,
Es Gardel en el Tango Bar. Ha llenado estadios desde que se le ocurrió hacer un Vélez hace casi 30 años atrás. Ha mejorado su oratoria con una cantidad incontable de programas de radio en horarios marginales, cientos de miles de sermones por toda América Latina y una larga trayectoria entre Estados Unidos y Argentina. Y la retórica cristiana evangélica de corte americano es un efecto colateral, es un resabio de la Guerra Fría, cuando las autoridades norteamericanas vieron con buenos ojos y fomentaron que líderes religiosos carismáticos y populares como Billy Graham comenzaran a disputarle el territorio a la Iglesia Católica. Porque la idea era captar feligreses, pero no cualquier feligrés. El enemigo no era el conservadurismo católico, sino la opción por los pobres. Los curas tercermundistas, los que estaban tan pegados a los grupos subversivos que más de uno confundió la sotana con la ropa de fajina. Y ya sabemos lo que dice la Biblia, los caminos del Señor son misteriosos, pero la brasileña Iglesia Universal de Dios le suma aceites de Tierra Santa que compran en el chino de acá a la vuelta, curaciones milagrosas y un sincretismo pagado sin igual. Todo lo malo que te pasa es porque alguien te hechizó. Sin embargo, esta entidad que concentra miles de millones de dólares en movimientos, propiedades en cada municipio del hemisferio sur y automóviles para salvar de la quiebra cualquier automotriz, en Brasil juega fuerte a nivel político en conjunto con el resto de las denominaciones. Y si en Brasil el evangelismo ya alcanza el 30% del electorado, la Argentina aceleró. Las iglesias pentecostales, denominación mayoritaria del evangelismo en América Latina, pasaron del 8.6% de la población en 2008 al 15.3% en 2019, según los datos y los estudios existentes en manos del equipo de un tal Fortunato Malimachi. Mayor porcentaje, mayor población. Y probablemente la pandemia haya modificado este espectro. Quizás esto explique que hay conternos, mejor dicho, que hoy contemos con 9 diputados evangélicos, entre los que podemos ubicar a la hija del Nene Vera, por la fama obtenida en la rosca peronista libertaria bonaerense de la última elección. Los 9 se referencian con las ideas de la libertad. Y la pregunta que creo deberíamos hacernos es, ya que tantos famosos siguen a Dante Gebel, si lo hacen por creer en el cristianismo evangélico pentecostal, sería bueno que lo dijeran. La respuesta es simple, es no. Gebel es un tipo que a primerísima vista tiene don de gentes, es carismático, es simpático y adapta su forma de hablar al ámbito en el que tiene que desenvolverse. Los famosos que se muestran entre su público no lo hacen en las iglesias norteamericanas ni en sus mega eventos evangélicos en estadios. Van a su obra de teatro y obviamente no pagan entrada. Gebel no lo oculta ni tiene dos caras. Su canal de YouTube cuenta con 3.222.000 suscriptores ahora en este momento, y sus sermones son subidos completos para que sean consumidos en todas partes del mundo. En uno que dijo hace 2 semanas, inició con una información interesante, al comentar que recién llegaba de Bahía Blanca, donde ayudaron a levantar varios edificios y un club donde la gente pudiera buscar refugio y comida. Y como último paso, antes de decir lo que Dios le dijo que nos diga, mostró cómo reventó de público sus funciones en esa ciudad. Y hay un video con casi 700.000 visitas, y no puedo dar fe de cuántos lo vieron en vivo y en directo, ni desde dónde. Y sin decir otra cosa al respecto, Gebel quedó parado en un lugar distinto al que ocupó el presidente de la Nación, que primero autorizó una partida de 200.000 millones de pesos para auxiliar a los damnificados de Bahía Blanca por el temporal del año pasado, y después vetó la ley de fondos por el mismo monto votada en el Congreso por superponerse con su partida, y más tarde redujo a la mitad del dinero a destinarse en la reconstrucción de la ciudad. Soy de los que
no recordamos el mea culpa que nos enseñaron en el colegio o en la iglesia. Pero si suena alma misionera, podemos colgarnos del paravalanche de los trapos y agitar banderas todo el día. Sin embargo, por lo leído de filosofía, teología y doctrinas, puede que escuchar decir que esto nunca se trató de ir al cielo, sino que el cielo ya está con nosotros. Y nos suene un poco a liberador y a muy distinto a eso de los pobres será el reino del Señor. Es cierto que la segunda frase está en el Nuevo Testamento y que la afirmación de Goebbels es su interpretación del resto de los textos. Y acá me meto puntualmente en San Pablo de Tarso, si alguno quiere buscar en la Biblia. Tampoco demora una mínima búsqueda en encontrar a Goebbels con opiniones políticas. Sin ir más lejos, apoyó a Scioli en 2015 y el video está por ahí. Fuera de la arena religiosa, Goebbels habla sobre Milei de manera directa. En los últimos días se viralizó un fragmento de una entrevista en la que se burla de que soltás a un extraterrestre en su entrevista con Fantino y le preguntás quién es el presidente y no sabe. Pero la tibieza de Goebbels, que le mete a la posibilidad de contribuir con un granito de arena, va tomando temperatura en los que se le acercaron para tantear un armado político. En parte lo vimos todos con el aumento de menciones, citas y anécdotas de dudosa veracidad. Ni Carlos Maslatón se perdió la oportunidad de hablar de él. Y ya sabemos dónde terminó el último outsider del que Maslatón habló bien. Pero en realidad no me preocupa la posibilidad de tener un presidente evangélico. Es más, no me preocupa en qué creen los que gobiernan porque no hay forma de refutar lo que habita dentro de cada una de sus cabezas. La diferencia en el caso de Goebbels es que no es solo un evangelista, es un pastor y es un líder de una iglesia. No tengo punto de comparación dado que lo más cercano que tuvimos en el catolicismo argentino fue al padre Luis Farinello en el Polo Obrero. Y podríamos abrazar la idea siempre funcional de un candidato que venga a unir a los argentinos cuando si algo nos enseñaron de chiquitos es que en la mesa no se habla de política ni de religión. O también podríamos tener en cuenta que la idea latente es lanzarlo para las presidenciales de 2027. Ahí es donde comienzo a preocuparme, porque si todo marcha como lo hace hasta ahora, o incluso mejora, ¿quién podrá pensar en que Milei no reelige? Lo mismo se esperaba de Macri en 2017 para 2019, y sin embargo el final del veranito económico más la unidad del peronismo dieron vuelta a todo el pronóstico. ¿Acaso ven un baile económico cercano? Pero quizás no sea este el escenario esta vez y todo esto se trate de una forma de presentar a un candidato votable que aunque no gane, logre hacer entrar a unos cuantos legisladores y quién sabe, algún que otro intendente. Y ahí es un negocio redondo para todos. Goebbels tendrá mucha vocación de servicio, pero no me imagino una persona que largue algo que le devuelve tanto en tantos países por una promesa de ser puteado por media Argentina si le va bien. Y el resto de los factores del proyecto también ganarán por partida doble, ya que habrán notado algo que nadie ha percibido. ¿Quién carajo va de candidato con un peronismo detonado e imposibilitado de despegar su imagen del fracaso, un PRO en coma inducido y un radicalismo perpetuamente extraviado? ¿Quién deja pasar la posibilidad de empujar un tipo que parte de un 30% de conocimiento sin abrazarle para que no se vaya con una brisa? Y si por una de esas putas casualidades le sale bien, se le podrá agradecer a Milei haber picado en punta al demostrar que no hace falta tener experiencia alguna ni contar con grandes equipos de conocedores de cada área del Estado. Primero se gana y el resto se acomoda. Un día te garantizan que tu gobierno no pasa de Pascua, pestañeas 2 veces y te aprueban la creación de una embajada en Marte. Y yo, pobre boludo que prestó atención en educación cívica, insisto en querer dejar los milagros afuera de las cuestiones de Estado. Como cuando Aurora nos decía, hasta mañana, chicos, hasta mañana.
Si Dios quiere, por supuesto. ...20:54, nos estamos yendo porque viene El Mundo a las 7 grabado, viene El Mundo a las 7, el vago de Lucho Páez no viene, ¿sí? Vamos a decirle vago, ya que el tipo dice que escucha nuestro programa, bueno, vamos a decirle vago, si tenés que venir, Lucho, dejate de joder. Que tengamos un buen fin de semana, como no nos vamos a escuchar hasta el año que viene, ¿sí? Deseo de todo corazón que tengamos un año nuevo, bueno, con ganas de seguir viviendo, con ganas de seguir peleándola, con no tanta violencia en todos lados, ni de palabra ni de hechos, y que de una vez por todas, no sé, si este tipo está en el camino correcto, sí, que le vaya bien a la Argentina. Que le vaya bien. Y si no está en el camino correcto, que la oposición que pudiera llegar a surgir, ¿sí? Haga las cosas como las tiene que hacer, en serio. Porque si van a estar pelotudeando como con esto de la ley de contrato de trabajo, o que hay que sacar a Milei porque hay que sacar a Milei, no, muchachos, la cosa así no va, ¿eh? Traigan propuestas nuevas, superadoras, y alguna vez, por lo menos una vez, hagan algo ustedes que están en el poder por la Argentina y los argentinos. Chao, nos escuchamos el viernes que viene. Que estamos en primavera, eso ya lo sabes. Que estás en la mejor estación de radio, eso también. Mejor ahorremos palabras y seguí escuchando la música que querés. Apuntes FM en 98.9. Compañía, calidad y buena música. Springtime. Lunes de 18 a 19 horas, Impacto Rock. Un programa dedicado específicamente al rock nacional e internacional, con entrevistas, novedades, reseñas y algo más. Conduce Damián Salgado. Impacto Rock. Lunes, 18 horas. Por Apuntes FM 98.9 MHz.